Audiolibro resumen de Pensar rápido, pensar despacio, por Daniel Kahneman. Este es un audiolibro resumen con voz real humana en español. Antes de comenzar, recordate que te suscribas si aún no lo estás, que le des al like y comentes si quieres, y sobre todo que le des al botón de la campanilla para que así notifique cuando te van a llegar nuevos audiolibros o audioresúmenes que cuelgo todos los días. Aprovecha y adquiere el conocimiento de estas grandes personas en estas píldoras muy concentradas. Continuamos. Sinopsis. Pensar rápido, pensar despacio, del 2011, es una recapitulación de las décadas de investigación que llevaron a Kahneman a ganar el premio Nobel. Explica sus contribuciones a nuestra comprensión actual de la psicología y la economía del comportamiento. A lo largo de los años, la investigación de Kahneman y sus colegas nos ha ayudado a comprender mejor cómo se toman las decisiones, por qué ciertos errores de juicio son tan comunes y cómo podemos mejorar. Cerca del autor, el Dr. Daniel Kahneman ganó el Premio Nobel de Economía en 2002. Es académico principal de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales Woodrow Wilson, profesor emérito de Psicología y Asuntos Públicos de la Escuela Woodrow Wilson y profesor de Eugene Higgins de Psicología emérita de la Universidad de Princeton y miembro del Centro para la Racionalidad de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Introducción. Dos mentes. Cómo nuestro comportamiento está determinado por dos sistemas diferentes, uno automático y otro considerado. Hay un drama convincente en nuestras mentes. Una trama cinematográfica entre dos personajes principales, con giros, dramas y tensiones. Estos dos personajes son el impulsivo, automático e intuitivo Sistema 1 y el razonador, deliberado y calculador Sistema 2. A medida que se enfrentan entre sí, sus interacciones determinan cómo pensamos, hacemos juicios, qué decisiones sacamos y cómo actuamos. El Sistema 1 es parte de nuestro cerebro que opera de manera intuitiva y repentina, a menudo sin nuestro control consciente. Puedes experimentar este sistema en el trabajo cuando escuchas un sonido muy fuerte e inesperado. ¿Qué estás haciendo? Es probable que cambies tu atención de forma inmediata y automática hacia el sonido. Ese es el Sistema 1. Este sistema es un legado de nuestro pasado evolutivo. Existen ventajas de supervivencia inherentes al poder realizar acciones y juicios tan rápidos. Sistema 2 es lo que pensamos cuando visualizamos la parte del cerebro responsable de nuestra toma de decisiones, razonamiento y creencias individuales. Se ocupa de las actividades conscientes de la mente, como el autocontrol, las elecciones y un enfoque de atención más deliberado. Por ejemplo, imagina que estás buscando a una mujer entre una multitud. Tu mente se enfoca deliberadamente en la tarea. Recuerda las características de la persona y cualquier cosa que te ayude a localizarla. Este enfoque ayuda a eliminar posibles distracciones y apenas notas a otras personas en la multitud. Si mantienes esta atención enfocada, podrías detectarla en cuestión de minutos, mientras que si estás distraído y pierdes el enfoque, tendrás problemas para encontrarla. Como verás en el siguiente capítulo, la relación entre estos dos sistemas determina cómo nos comportamos. Capítulo 1. La mente perezosa. Cómo la pereza puede conducir a errores y afectar a nuestra inteligencia. Para ver cómo funcionan los dos sistemas, intenta resolver este famoso problema del bate y la pelota. Un bate y una pelota cuestan $1,10. El bate cuesta $1 más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? El precio que probablemente te vino a la mente será 10 centavos. Es el resultado del intuitivo y automático Sistema 1 y está mal. Tómate un segundo y haz los cálculos ahora. ¿Ves tu error? La respuesta correcta es 5 centavos. Lo que sucedió fue que tu impulsivo Sistema 1 tomó el control y respondió automáticamente confiando en la intuición, pero respondió demasiado rápido. Por lo general, cuando te enfrentas a una situación que no puedes comprender, el Sistema 1 llama al Sistema 2 para resolver el problema. Pero en el problema del bate y la pelota, el Sistema 1 es engañado. Percibe el problema como más simple de lo que es y asume incorrectamente que puede manejarlo por sí solo. El problema que expone el problema del bate y la pelota es nuestra pereza mental innata. Cuando usamos nuestro cerebro, tendemos a usar la mínima cantidad de energía posible para cada tarea. Esto se conoce como la ley del menor esfuerzo o la ley del mínimo esfuerzo.
debido a que verificar la respuesta con el sistema 2 usaría más energía. Nuestra mente no lo hará cuando cree que puede arreglárselas con el sistema 1. Esta pereza es desafortunada, porque usar el sistema 2 es un aspecto importante de nuestra inteligencia. Las investigaciones muestran que practicar las tareas del sistema 2, como el enfoque y el autocontrol, conducen a puntuaciones de inteligencia más altos. El problema del bate y la pelota ilustra esto, ya que nuestras mentes podrían haber verificado la respuesta utilizando el sistema 2 y por lo tanto evitando cometer este error común. Al ser perezosos y evitar usar el sistema 2, nuestra mente está limitando la fuerza de nuestra inteligencia. Capítulo 2. Piloto automático. ¿Por qué no siempre tenemos el control consciente de nuestros pensamientos y acciones? ¿Qué piensas cuando ves el fragmento de la palabra JA-ON? Probablemente nada. ¿Qué pasa si primero consideras la palabra comer? Ahora cuando vuelvas a mirar la palabra JA-ON, probablemente la completarías con jamón. Este proceso se conoce como cebado. Estamos preparados cuando la exposición a una palabra, concepto o evento nos hace evocar palabras y conceptos relacionados. Si hubieras visto la palabra ducha en lugar de comer, probablemente habrías completado las letras como jabón. Tal preparación no solo afecta la forma en que pensamos, sino también la forma en que actuamos. Así como la mente se ve afectada al escuchar ciertas palabras y conceptos, el cuerpo también puede verse afectado. Un gran ejemplo de esto puedes encontrarlo en un estudio en el que los participantes se prepararon con palabras asociadas con la tercera edad, como florida y arruga. Respondieron caminando a un ritmo más lento del habitual. Increíblemente, el cebado de acciones y pensamientos es completamente inconsciente. Lo hacemos sin darnos cuenta. Por lo tanto, lo que muestra el priming es que, a pesar de lo que muchos argumentan, no siempre tenemos el control consciente de nuestras acciones, juicios y elecciones. En cambio, estamos constantemente cebados por ciertas condiciones sociales y culturales. Por ejemplo, la investigación realizada por Kathleen Bosch demuestra que el concepto de dinero prima las acciones individualistas. Las personas preparadas con la idea del dinero, por ejemplo, a través de la exposición a imágenes de dinero, actúan de manera más independiente y están menos dispuestas a involucrarse, depender o aceptar las demandas de los demás. Una implicación de las investigaciones de Bosch es que vivir en una sociedad llena de factores desencadenantes que favorecen el dinero podrían alejar nuestro comportamiento del altruismo. El cebado, al igual que otros elementos sociales, puede influir en los pensamientos y por lo tanto en las elecciones, el juicio y el comportamiento de un individuo, y estos se reflejan en la cultura y afectan en gran medida al tipo de sociedad en la que todos vivimos. Capítulo 3. Juicios rápidos. Cómo la mente hace rápidas decisiones aunque carezca de suficiente información para tomar una decisión racional. Imagina que conoces a alguien llamado Ben en una fiesta y te resulta fácil hablar con él. Más tarde, alguien le pregunta si conoce a alguien que pueda querer contribuir con su organización benéfica. Piensas en Ben, aunque lo único que sabes de él es que es fácil hablar con él. En otras palabras, te gusta un aspecto del carácter de Ben, por lo que asumiste que te gustaría todo lo demás de él. A menudo aprobamos o desaprobamos a una persona incluso cuando sabemos poco sobre ella. La tendencia de nuestra mente a simplificar demasiado las cosas sin suficiente información a menudo conduce a errores de juicio. Esto se llama coherencia emocional exagerada, también conocido como el efecto halo. Los sentimientos positivos sobre la accesibilidad de Ben hacen que le coloques un halo, aunque sepas muy poco sobre él. Pero esto no es la única forma en que nuestras mentes toman atajos al emitir juicios. También existe el sesgo de confirmación. Que es la tendencia de las personas a estar de acuerdo con la información que respalda sus creencias previas, así como aceptar cualquier información que se les sugiere. Esto se puede mostrar si hacemos la pregunta: ¿es James amigable? Los estudios han demostrado que frente a esta pregunta, pero sin otra información, es muy probable que consideremos que James es amistoso, porque la mente confirma automáticamente la idea sugerida. El efecto halo y el sesgo de confirmación ocurren porque nuestras mentes están ansiosas por hacer juicios rápidos.
pero esto a menudo conduce a errores, porque no siempre tenemos suficientes datos para hacer una llamada precisa. Nuestras mentes se basan en sugerencias falsas y simplificaciones excesivas para llenar los vacíos en los datos, lo que nos lleva a conclusiones potencialmente erróneas. Al igual que el cebado, estos fenómenos cognitivos ocurren sin nuestra conciencia y afectan nuestras elecciones, juicios y acciones. Capítulo 4. Heurística. Cómo la mente usa atajos para tomar decisiones rápidas. A menudo nos encontramos en situaciones en las que necesitamos hacer un juicio rápido. Para ayudarnos a hacer esto, nuestras mentes han desarrollado pequeños atajos para ayudarnos a comprender de inmediato nuestro entorno. Estos se llaman heurísticas. La mayoría de las veces estos procesos son muy útiles, pero el problema es que nuestra mente tiende a abusar de ellos. Aplicarlos en situaciones para las que no son adecuados puede llevarnos a cometer errores. Para comprender mejor qué son las heurísticas y a qué errores pueden conducir, podemos examinar dos de sus muchos tipos: la sustitución y la heurística de disponibilidad. La heurística de sustitución es donde respondemos una pregunta más fácil que la que realmente se planteó. Toma esta pregunta, por ejemplo: esa mujer es candidata a sheriff. ¿Qué tan exitosa será ella en el cargo? Automáticamente sustituimos la pregunta que se supone que debemos responder con una más fácil, como: ¿esta mujer parece alguien que podría ser buen sheriff? Esta heurística significa que en lugar de investigar los antecedentes y las políticas de la candidata, simplemente nos hacemos la pregunta mucho más fácil de si esta mujer coincide con nuestra imagen mental de una buena sheriff. Desafortunadamente, si la mujer no se ajusta a nuestra imagen de sheriff, podríamos rechazarla, incluso si tiene años de experiencia en la lucha contra el crimen, que la convertirían en la candidata ideal. Luego está la heurística de disponibilidad, que es donde sobreestimas la probabilidad de algo que escuchas con frecuencia o encuentras fácil de recordar. Por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares causan muchas más muertes que los accidentes normales, pero un estudio encontró que el 80% de los encuestados consideraba que una muerte accidental era un destino más probable. Esto se debe a que escuchamos más sobre muertes accidentales en los medios y porque nos causan una impresión más fuerte. Recordamos horribles muertes accidentales más fácilmente que las muertes por accidentes cerebrovasculares, por lo que podemos reaccionar de manera inapropiada ante estos peligros. Capítulo 5. No tenemos cabeza para los números. ¿Por qué nos cuesta entender las estadísticas y cometemos errores evitables debido a ellas? ¿Cómo puedes hacer predicciones sobre si ciertas cosas sucederán? Una forma efectiva es mantener la tasa base en mente. Esto se refiere a una base estadística, en la que se basan otras estadísticas. Por ejemplo, imagina que una gran empresa de taxis tiene un 20% de taxis amarillos y un 80% de taxis rojos. Eso significa que la tarifa base para los taxis amarillos es del 20% y la tarifa base para los taxis rojos es del 80%. Si pides un taxi y quieres adivinar su color, recuerda las tarifas base y harás una predicción bastante precisa. Por lo tanto, siempre debemos recordar la tasa base al predecir un evento, pero desafortunadamente esto no sucede. De hecho, el descuido de la tasa base es extremadamente común. Una de las razones por la que ignoramos la tasa base es que nos enfocamos en lo que esperamos en lugar de lo que es más probable. Por ejemplo, imagina esos taxis nuevamente. Si vieras pasar 5 taxis rojos, probablemente comenzarías a sentir que es muy probable que el próximo sea amarillo para variar. Pero no importa cuántos taxis de cualquier color pasen, la probabilidad de que el próximo taxi sea rojo seguirá siendo alrededor del 80%. Y si recordáramos la tarifa base, debemos darnos cuenta de esto. Pero en cambio, tendemos a centrarnos en lo que esperamos ver, un taxi amarillo, por lo que es probable que nos equivoquemos. El descuido de la tasa base es un error común relacionado con el problema más amplio de trabajar con estadísticas. También luchamos por recordar que todo retrocede a la media. Este es el reconocimiento de que todas las situaciones tienen su estado en promedio, y las variaciones de ese promedio eventualmente o finalmente se inclinarán hacia el promedio. Por ejemplo, si un delantero de fútbol que promedia 5 goles al mes marca 10 goles en septiembre, su entrenador estará encantado, pero si luego marca alrededor de 5 goles por mes durante el resto del año, probablemente su entrenador le criticará por no continuar con su buena racha pasada.
Capítulo 6. Imperfecto. ¿Por qué recordamos los eventos en retrospectiva en lugar de la experiencia? Nuestras mentes no recuerdan las experiencias de una manera directa. Primero está el yo experimentador, que registra cómo nos sentimos en el momento presente y hace la pregunta: ¿cómo te sientes ahora? Luego está el yo que recuerda, que registra cómo se desarrolló todo el evento después del hecho. Pregunta: ¿cómo fue en general? El yo que experimenta da un relato más preciso de lo que ocurrió, porque nuestros sentimientos durante una experiencia son siempre los más precisos. Pero el yo que recuerda, que es menos preciso porque registra los recuerdos después de que la situación ha terminado, domina nuestra memoria. Hay dos razones por las que el yo que recuerda domina al yo que experimenta. La primera de ellas se denomina negligencia de duración, en la que ignoramos la duración total del evento a favor de un recuerdo particular del mismo. Segunda es la regla del punto máximo, en la que enfatizamos demasiado lo que ocurre al final de un evento. Para ver un ejemplo de este dominio del yo que recuerda, toma este experimento que midió los recuerdos de las personas de una colonoscopia dolorosa. Antes de la colonoscopia, las personas se dividieron en dos grupos. Los pacientes de un grupo se les dio colonoscopias largas y bastante prolongadas, mientras que a los del otro grupo se realizaron procedimientos mucho más cortos, pero donde el nivel de dolor aumentó hacia el final. Los pacientes infelices serían aquellos que soportaron el proceso más largo, ya que su dolor se soportó durante más tiempo. Esto fue sin duda lo que sintieron en ese momento. Durante el proceso, cuando se les preguntó a cada paciente sobre el dolor, su yo experimentador dio una respuesta precisa. Aquellos que se sometieron a procedimientos más largos se sintieron peor. Sin embargo, después de la experiencia cuando el yo que recuerda se hizo cargo, aquellos que pasaron el proceso más corto con el final más doloroso se sintieron peor. Esta encuesta nos ofrece un claro ejemplo del descuido de la duración, la regla del pico fin y nuestra memoria defectuosa. Capítulo 7. Mente sobre materia. Cómo ajustar el enfoque de nuestras mentes puede afectar dramáticamente nuestros pensamientos y comportamientos. Nuestras mentes usan diferentes cantidades de energía dependiendo de la tarea. Cuando no hay necesidad de movilizar la atención y se necesita poca energía, estamos en un momento de tranquilidad cognitiva. Sin embargo, cuando nuestras mentes deben movilizar la atención, utilizan más energía y entran en un estado de tensión cognitiva. Estos cambios en los niveles de energía del cerebro tienen efectos dramáticos en cómo nos comportamos. Un estado de tranquilidad cognitiva, el intuitivo sistema 1, está a cargo de nuestras mentes, y el lógico y más exigente sistema 2 se debilita. Esto significa que somos más intuitivos, creativos y felices, pero también es más probable que cometamos errores. En un estado de tensión cognitiva, nuestra conciencia se intensifica y por lo tanto el sistema 2 se pone a cargo. El sistema 2 está más preparado para verificar 2 veces nuestros juicios que el sistema 1, por lo que, aunque seamos mucho menos creativos, cometeremos menos errores. Puedes influir conscientemente en la cantidad de energía que usa la mente para estar en el estado de ánimo adecuado para ciertas tareas. Si deseas que un mensaje sea persuasivo, por ejemplo, intenta promover la facilidad cognitiva. Una forma de hacerlo es exponernos a información repetitiva. Si la información se nos repite o se hace más memorable, se vuelve más persuasiva. Esto se debe a que nuestras mentes han evolucionado para reaccionar positivamente cuando se exponen repetidamente a los mismos mensajes claros. Cuando vemos algo familiar, entramos en un estado de tranquilidad cognitiva. La atención cognitiva, por otro lado, nos ayuda a tener éxito en cosas como problemas estadísticos. Podemos entrar en este estado exponiéndonos a información que se nos presenta de manera confusa, por ejemplo, a través de un tipo de letra difícil de leer. Nuestras mentes animan y aumentan sus niveles de energía en un esfuerzo por comprender el problema y por lo tanto es menos probable que simplemente nos rindamos. Capítulo 8. Arriesgarse. La forma en que se nos presentan las probabilidades afecta nuestro juicio de riesgo. La forma en que juzgamos las ideas y abordamos los problemas está fuertemente determinada por la forma en que se nos expresan. Ligeros cambios en los detalles o el enfoque de una declaración o pregunta pueden alterar drásticamente la forma en la que la abordamos. Un gran ejemplo de esto se puede encontrar en la forma en que evaluamos el riesgo.
puedes pensar que una vez que podamos determinar la probabilidad de que ocurra un riesgo, todos lo abordarán de la misma manera. Sin embargo, este no es el caso. Incluso para probabilidades cuidadosamente calculadas, simplemente cambiar la forma en que se expresa la cifra puede cambiar la forma en que la abordamos. Por ejemplo, las personas considerarán que es más probable que ocurra un evento raro si se expresa en términos de frecuencia relativa en lugar de una probabilidad estadística. En lo que se conoce como el experimento del señor Jones, se preguntó a dos grupos de profesionales psiquiátricos si era seguro dar de alta al señor Jones del hospital psiquiátrico. Al primer grupo se les dijo que los pacientes como el señor Jones tenían un 10% de probabilidad de cometer un acto de violencia. Y al segundo grupo se le dijo que de cada 100 pacientes similares al señor Jones, se estima que 10 cometen un acto de violencia. De los dos grupos, casi el doble de los encuestados en el segundo grupo negó su alta. Otra forma en que nuestra atención se distrae de lo que es estadísticamente relevante se llama negligencia del denominador. Esto ocurre cuando ignoramos las estadísticas simples en favor de imágenes mentales vívidas que influyen en nuestras decisiones. Considera estas dos afirmaciones. Este medicamento protege a los niños de la enfermedad X, pero tiene un 0,01% de probabilidad de desfiguración permanente, frente a 1 de cada 100.000 niños que toman este medicamento quedará desfigurado de forma permanente. Si bien ambas declaraciones son iguales, la última declaración recuerda a un niño desfigurado y es mucho más influyente, por lo que nos haría menos propensos a administrar la droga. Capítulo 9. No robots. ¿Por qué no tomamos decisiones basadas puramente en el pensamiento racional? ¿Cómo tomamos decisiones como individuos? Durante mucho tiempo, un poderoso e influyente grupo de economistas sugirió que tomábamos decisiones basadas puramente en argumentos racionales. Argumentaron que todos tomamos decisiones de acuerdo con la teoría de la utilidad, que establece que cuando las personas toman decisiones, solo observan los hechos racionales y eligen la opción con el mejor resultado general para ellos, lo que significa la mayor utilidad. Por ejemplo, la teoría de la utilidad postularía este tipo de afirmación. Si te gustan más las naranjas que los kiwis, entonces también tendrás un 10% de posibilidades de ganar una naranja sobre un 10% de posibilidades de ganar un kiwi. Parece obvio, ¿verdad? El grupo más influyente de economistas en este campo se centró en la Escuela de Economía de Chicago y su erudito más famoso, Milton Friedman. Usando la teoría de la utilidad, la Escuela de Chicago argumentó que los individuos en el mercado son tomadores de decisiones ultra racionales, a quienes el economista Richard Thaler y el abogado Cass Sunstein llamaron más tarde econs. Como econs, cada individuo actúa de la misma manera, valorando los bienes y servicios en función de sus necesidades racionales. Además, los econs también valoran su riqueza de manera racional, sopesando solo la utilidad que les proporciona. Así que imagina a dos personas, John y Jenny, que tienen fortunas de 5 millones de dólares. Según la teoría de la utilidad, tienen la misma riqueza, lo que significa que ambos deberían estar igualmente contentos con sus finanzas. Pero, ¿y si complicamos un poco las cosas? Digamos que sus fortunas de 5 millones son el resultado final de un día en el casino, y los dos tenían puntos de partida muy diferentes. John entró con $1 millón y multiplicó por 5 su dinero, mientras que Jenny entró con 9 millones y se redujeron hasta 5. ¿Sigues pensando que John y Jenny están igualmente contentos con sus 5 millones de dólares? Pues es improbable. Claramente, entonces hay algo más en la fortuna en que valoramos las cosas que la pura utilidad. Capítulo 10. Intuición. ¿Por qué en lugar de tomar decisiones basadas únicamente en consideraciones racionales, a menudo nos dejamos influir por factores emocionales? Si la teoría de la utilidad no funciona, entonces, ¿qué lo hace? Una alternativa es la teoría de la perspectiva, desarrollada por el autor. La teoría de la perspectiva de Kahneman desafía la teoría de la utilidad al mostrar que cuando tomamos decisiones no siempre actuamos de la manera más racional. Imagina estos dos escenarios. Por ejemplo, en el primer escenario te dan $1.000 y luego debes elegir entre recibir $500 definitivos o tener una probabilidad del 50% de ganar otros $1.000. En el segundo escenario se te otorgan $2.000 y luego debes elegir entre una pérdida segura de $500
o una probabilidad de 50% de perder $1000. Si hiciéramos elecciones puramente racionales, entonces haríamos la misma elección en ambos casos. Pero esto no es el caso. En el primer caso, la mayoría de la gente elige hacer la apuesta segura, mientras que en el segundo caso, la mayoría de la gente apuesta. La teoría de las perspectivas ayuda a explicar por qué esto es así. Destaca al menos dos razones por las que no siempre actuamos racionalmente. Ambos presentan nuestra aversión a las pérdidas, el hecho de que tememos a las pérdidas más de lo que valoramos las ganancias. La primera razón es que valoramos las cosas en base a puntos de referencia. Comenzar con $1000 o $2000 en los dos escenarios cambia si estamos dispuestos a apostar, porque el punto de partida afecta la forma en que valoramos nuestra posición. El punto de referencia en el primer escenario es $1000 y 2000 en el segundo, lo que significa que terminar en 1500 se siente como una victoria en el primero, pero una pérdida desagradable en el segundo. Aunque nuestro razonamiento aquí es claramente irracional, entendemos el valor tanto por nuestro punto de partida como por el valor objetivo real en ese momento. En segundo lugar, estamos influenciados por el principio de sensibilidad decreciente. El valor que percibimos puede ser diferente de su valor real. Por ejemplo, pasar de $1000 a 900 no se siente tan mal como pasar de 200 a 100, a pesar de que el valor monetario de ambas pérdidas es igual. De manera similar, en nuestro ejemplo, el valor perdido cuando se pasa de 1500 a 1000 es mayor que cuando se pasa de 2000 a 1500. Capítulo 11. Imágenes falsas. ¿Por qué la mente construye cuadros completos para explicar el mundo, pero conducen al exceso de confianza y errores? Para comprender las situaciones, nuestra mente utiliza naturalmente la coherencia cognitiva. Construimos cuadros mentales completos para explicar ideas y conceptos. Por ejemplo, tenemos muchas imágenes en nuestro cerebro para el clima. Tenemos una imagen para, digamos, el clima de verano, que podría ser una imagen de un sol brillante y cálido que nos baña en calor. Además de ayudarnos a entender las cosas, también nos apoyamos en estas imágenes a la hora de tomar una decisión. Cuando tomamos decisiones, nos referimos a estas imágenes y construimos nuestras suposiciones y conclusiones basadas en ellas. Por ejemplo, si queremos saber qué ropa usar en verano, basamos nuestras decisiones en nuestra imagen del clima de esa estación. El problema es que depositamos demasiada confianza en estas imágenes. Incluso cuando las estadísticas y los datos disponibles no concuerdan con nuestras imágenes mentales, dejamos que las imágenes nos guíen. En verano, el meteorólogo podría predecir un clima relativamente fresco, pero aún así podrías salir con pantalones cortos y una camiseta, ya que eso es lo que tu imagen mental de verano te dice que debes usar. Entonces, puedes terminar temblando afuera. En resumen, confiamos enormemente en nuestras imágenes mentales, a menudo defectuosas, pero hay formas de superar este exceso de confianza y comenzar a hacer mejores predicciones. Una forma de evitar errores es utilizar el pronóstico de clase de referencia. En lugar de hacer juicios basados en tus imágenes mentales más bien generales, usa ejemplos históricos específicos para hacer un pronóstico más preciso. Por ejemplo, piensa en la ocasión anterior en la que saliste cuando era un día frío de verano. ¿Qué vestías entonces? Además, puedes diseñar una política de riesgos que planifique medidas específicas en caso de éxito o fracaso en la previsión. A través de la preparación y la protección, puedes confiar en la evidencia en lugar de imágenes mentales generales y hacer pronósticos más precisos. En el caso de nuestro ejemplo del clima, esto podría significar llevar un suéter solo para estar seguro. Resumen final. El mensaje clave de este libro nos muestra que nuestras mentes contienen dos sistemas. El primero actúa instintivamente y requiere poco esfuerzo. El segundo es más deliberado, más racional y requiere mucha más de nuestra atención. Nuestros pensamientos y acciones varían según cuáles de los dos sistemas controlen nuestro cerebro en ese momento. Aquí el audiolibro resumen Pensar rápido, pensar despacio del premio Nobel Daniel Kahneman. Espero que hayas disfrutado de este libro. Si aún no estás suscrito o suscrita, suscríbete, comenta, dale al like y sobre todo activa el botón de la campanilla porque estoy colgando audiolibros y audioresúmenes todos los días. Y hay que aprovechar este conocimiento de estas grandes personas. Y sobre todo espero y deseo que tengas un día y una vida maravillosa. Sé feliz y vive el presente.
Hasta la próxima.